o una enseñanza y la he titulado Salvación en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos sobre salvación es porque hay diferentes puntos de vista y diferentes salvaciones. Para esto voy a leer un texto en las Escrituras y lo voy a hacer en Hebreos capítulo 8, del verso 6 en adelante, unos cuantos versos. Y dice así: pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: Yahshua, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá, no como la alianza que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice Yahshua. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahshua. Pondré mis leyes en su mente y en sus espíritus las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Yahshua, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva alianza, declara anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver puntos importantes como qué es salvación, la salvación en el Antiguo Testamento, la salvación en el Nuevo Testamento, y pronto también podemos mirar salvos para qué. Cuando hablamos de salvación tenemos que hacer una introducción: ¿qué clase de salvación? Como decir, cuando hablamos de creencia, tenemos qué clase de creencia. Hablamos de fe, ¿en quién tenemos fe? Cuando hablamos de compromiso, ¿con quién estamos comprometidos? Cuando hablamos de Dios, ¿cuál es nuestro Dios? Porque todo el mundo habla de Dios, pero usted encuentra que no se sabe qué clase de Dios tenga. Entonces debemos ser específicos en qué estamos haciendo. Todavía hay mucha gente predicando promesas que ya se cumplieron y que están en el Antiguo Testamento y que fueron para el pueblo de Israel, pero todavía las andan anunciando como si fueran presentes o fueran para nosotros. Y lo mismo, andan anunciando lo que va a venir al pueblo de Israel como si fuera para la iglesia o las otras gentes que no son de israelitas, o en el conglomerado que Dios ha permitido salvar en estos últimos tiempos. Si miramos, la primera salvación que se encuentra en la Biblia está el diluvio. Y Noé y su familia fueron salvos del diluvio. No cambiaron sus cuerpos por otros, solamente cambiaron una manera de vida y se dieron de cuenta en ese momento que Dios sí puede acabar con la raza humana, y encontramos que quedaron para empezar de nuevo, salvos del diluvio. Y pocos fueron salvos de una catástrofe que se aproximaba, llegó, y la gente, como en los tiempos de hoy, piensa que todo es falso y es mentiras. Porque la gente se ha propuesto creer más en la mentira que en la verdad. En los tiempos de Noé encontramos que Noé haciendo su arca tranquilo, y le dirían: está loco, no sé qué pensamientos tendrá, pero nosotros vivimos bien aquí y este mundo no se va a acabar. Y en la misma situación andamos. Habrá muchos locos que dirán: estos locos, ¿qué harán? Dicen que se van del mundo para el cielo a vivir con Dios, pero eso es falso, porque nadie ha ido ni nadie ha venido para decirnos. Y dicen cantidades de cosas altisonantes que los seres humanos se acostumbran o están más acostumbrados a depender de la mentira que de la verdad, o de las cosas terrenales y no
de las promesas de Dios, que es espíritu. Encontramos que se encuentra otra salvación también del pueblo de Israel, y es la que leímos también en Romanos 8, que es la sacada de Egipto, que comienza en Éxodo 3, cuando dijo Dios que vio la aflicción del pueblo de Israel y se propuso sacarlo por mano fuerte y poder, y lo sacó por mano de Moisés y de su hermano Aarón. Entonces encontramos que fueron salvos de una esclavitud, de un imperio, y fueron llevados, como se dice, a una parte donde donde no se podía vivir, pero sí se podía adorar. En el desierto nadie vive porque es casi imposible la existencia, pero encontramos que Dios los hizo vivir donde era imposible vivir y los llevó a adorar donde era posible adorar, y miramos que no lo hicieron. Aunque sí vivieron en lo imposible, no adoraron al Dios que es posible adorarle. Porque nosotros los seres humanos somos duros para creer en las promesas de Dios. Y encontramos, salieron de una esclavitud, pero tenían más promesas, la promesa de llegar a una tierra prometida. Y se encuentra escrito que no pudieron entrar por causa de incredulidad. O sea, no creyeron en Dios, sí creyeron en el mundo. Porque en caso de incredulidad, toca especificar en qué. En las promesas o en el mensaje o en la ley de Dios fue la que no creyeron. Ellos creyeron en Egipto. Y decía, y en sus corazones se habían vuelto a Egipto. Querían regresar a Egipto, querían hacer un líder para... O sea que sí tenían fe, sí tenían confianza, pero no en Dios. Y por esa razón se quedaron tendidos en el desierto. Y si usted mira en este tiempo, ¿la gente confía en Dios? No, la gente confía en un monumento, en un salón cultural o en una grande religión que aglomera a mucha gente y ya tiene su manera, entre comillas, de adorar o de servir o de entretener a un pueblo. Hay muchos que dicen, no, Dios está en medio de las alabanzas, ¿y a quién le estás cantando? Si no le estás cantando a Dios, ¿cómo estará Dios en medio de las alabanzas? Y dicen, no, todo lo que yo hago es para Dios. La mayoría es falso. Pablo dice que todo lo que sacrifican los gentiles, los demonios lo sacrifican. Y en ese tiempo la gente pensaba que sacrificaba a Dios. El mismo Jesús dijo, hay muchos que los matarán y piensan que rinden sacrificio a Dios. O sea, se va a lo máximo, los matarán. Hay muchos que están en un grupo religioso y piensan que le están rindiendo culto a Dios, pero es falso. Por la sencilla razón de que el ser humano no ha prestado atención a los mandamientos de Dios, pero sí a los mandamientos del mundo, de los grupos religiosos, y por ese problema no ha podido alcanzar las promesas de Dios. Si miramos, ¿cuántos se salvaron del diluvio? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos sirvieron a Dios en el desierto? Y ahora miramos que hay mejores promesas en estos últimos tiempos que las estamos desechando, y mejores ofertas para la raza humana que para muchos la tienen en poco y es burla, pero encontramos que Dios tiene unas promesas grandiosísimas en estos últimos tiempos. Y Jesús en los días de su carne lo dice de esta manera, lo voy a leer acá como lo escriben de acuerdo a el testimonio que da Juan. Dice, en verdad les digo, el que escucha mis palabras y cree tiene vida eterna y no ocurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y entonces miramos, ¿quiénes? Los que escuchan las palabras, el mensaje, las órdenes de Dios. No los seres humanos que se quieren hacer pasar por dioses. Hermano, usted tiene que hacer esto y esto y esto para salvarse, y ni siquiera le dan a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, ni siquiera saben su nombre, ni qué fue lo que Él mandó a hacer para ser salvos. Entonces es importante nosotros mirar en estos últimos tiempos qué es lo que estamos buscando. Nos quedamos con las salvaciones del Antiguo Testamento y andamos predicando lo mismo. Hermanos, es que Israel salió de Egipto y Israel se vino y Israel en el desierto, pero no miramos el punto que nos corresponde a nosotros en estos tiempos, que Jesús vino en sus días
en los tiempos prometidos a anunciar un plan de salvación, a anunciar su reino, a compartir su reino con los seres humanos, que a muy pocos se les escucha. Andan predicando cosas antisonantes que el hombre se inventó, ahora y que andan predicando un evangelio y un tal Cristo que no sé quién será porque ni nombre es. Y si no existe, pues ¿a quién va a venir? ¿O quién se los va a llevar? ¿O quién los va a salvar? Y andan confundiendo el pueblo, estando ellos confundidos, y encontramos que le va a quedar difícil entrar ellos, mucho menos los que los escuchan. Se ha vuelto el mensaje, es un mensaje económico o, como dicen las escrituras, medrando, o sea, engordando con las escrituras, porque la gente predica las escrituras, pero no predica el Dios de quien hablan las escrituras. Santifica un libro, pero no es santo para presentarse delante de un Dios que le dice que tiene que ser santo. Pero a la gente le parece que la salvación es leer un libro. No, la salvación es buscar al Salvador que relata ese libro. Que es la diferencia entre nosotros que estamos predicando a nuestro Salvador y no unas escrituras. Porque hay muchos que hablan que están predicando la palabra de Dios y a como dice la palabra de Dios, y le pregunto yo a alguno, ¿qué parte de la Biblia o de ese libro es la palabra de Dios? Porque si todo es la palabra de Dios, es la locura más grande que hay. Si usted va a leer los jueces cuando llega el hombre que parte a su mujer en 12 partes y la reparte de los antiguos diarios, y esa es la palabra de Dios, ¿hay que hacer eso? Digo, no. Hay historias, hay cantidades de cosas, hay relatos, hay palabras de reyes, de hombres, hasta palabras de Satanás y cantidades de cosas. Por eso Jesús les dice claramente, a ustedes les parece que ese libro tiene la vida eterna, pero no lo escudriñan, escudriñenlo y verán, porque ese libro habla de mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. ¿Y por qué no supieron quién había venido? Porque no escudriñaron el libro, lo leyeron y andaron predicando un libro sin saber el plan de nuestra salvación o el plan de nuestro Salvador. Y encuentra que muchos que no andaban enseñando el libro, que no andaban así, como dice, esclavizando a la gente en las religiones, encontraron que vinieron a visitar al Salvador porque lo habían encontrado ¿qué? En las Escrituras. Por medio de las Escrituras indagaron y se dieron de cuenta que nacía en Belén y que ese era el tiempo del cumplimiento de presentarse el Salvador al mundo. Pero encontramos que las grandes religiones no supieron. Y es lo mismo que en estos tiempos. Las grandes religiones no saben ni cómo se nombra a Dios ni cuál es el plan de salvación. Por eso no lo predican. Lo predican los pequeños grupos religiosos que todavía están dirigiéndose a Dios como único Salvador y no están anotados en el mundo como pertenencia mundana o como pertenencia a un país, a un imperio. La iglesia de Dios está anotada en el libro de la vida. Jesús dijo a sus discípulos, alégrense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, no que estén escritos en la lista de personas que pertenecen a un grupo religioso y estén en un estado, en un país o en un reino. Pero la gente se siente orgullosa porque pertenece en la lista de un grupo religioso, pero no aparece en el libro de la vida. Pero si se siente orgullosa de eso, está bien, siga con su orgullo terrenal, pero es mejor tener orgullo espiritual. Sentirse uno contento, glorioso de qué? De estar escrito en el libro de la vida, de el Cordero de Dios o de Dios manifestado en carne. Bendito el nombre de Jesús. Porque en este caso miramos los puntos importantes, mirar qué es la salvación. Si voy a predicar la salvación de Dios, Noé fue salvo, hasta Moisés fue salvo, sacado de las aguas, se salvó de haberse ahogado, pero estamos hablando de una salvación más grande. Estamos hablando de un plan espiritual, de un plan que es sobreterrenal, que es espiritual y es no para los hombres habitar en este mundo para salir de una esclavitud, sino para pasar a una vida eterna, para pasar de cuerpo terrenal a cuerpo celestial, para pasar de habitar en esta tierra a habitar en el cielo con Jesús. Esa es la importancia que nosotros los seres humanos debemos de tener y que deberíamos, para mí lo pensaría, deberíamos estar
incrustado en el chip o en la memoria de la raza humana de que debemos prepararnos para morar para siempre con Jesús o para poder cambiar de cuerpo de este terrenal a uno celestial, pero desafortunadamente Dios no lo colocó en nuestro chip. No lo colocó como el que tienen los gusanos, las aves, cantidad de animales que tienen su chip, que nadie los enseña, sino que ellos aprenden de lo que ya tienen. Y usted mira a las aves, ¿qué nidos hacen? ¿Quién los enseña? La sabiduría de Dios. Si mira usted los gusanos, cómo se transforman en mariposa y cómo hacen el esfuerzo de hacerlo, llevan un chip en sí mismo, sobrenatural, pero nosotros nos dejaron como se dice, al albedrío, ¿queremos o no queremos? ¿Usted quiere un día tener un cuerpo celestial o no quiere? Y hay muchos que ni saben que existe. Solamente existe el terrenal y por eso quieren vivir eternamente en un cuerpo de carne, que es imposible, porque hay una ley que la raza humana está constituida en nacer, crecer y morir. Y un día ir a un juicio. Únicamente Jesús es la escapatoria del juicio venidero. Así como en los tiempos de Noé, el arca era la única escapatoria para no ahogarse en el diluvio. En los tiempos de la esclavitud había que sacrificar el cordero de Pascua y salir a esa hora para no quedarse esclavos toda la vida en un imperio. Y en el desierto había que adorar a Dios y obedecer su mensaje para no quedar tendido en el desierto y poder llegar a la tierra prometida. Y en este plan que tenemos, miramos que debemos, si queremos estar con Jesús, debemos de tener la esperanza en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, en sus promesas en el Nuevo Testamento, para poder ser salvos de la ira venidera y poder estar con Él con un cuerpo celestial. Cosas de que a veces para muchos son pocas o las tienen en poco por falta de conocimiento. Porque el conocimiento en estos tiempos del ser humano es únicamente la algoreía al dinero, a la economía, al mandato, al reinado, terrenal. Y todo es terrenal, porque el que ajunta casa y casa y casa y compra todo el barrio o todo el pueblo, yo no creo que se lleve una casa el día que se muera, ni eso le sirva de algo para la vida eterna. Y el que amontona dinero matando, robando y engañando a los demás, yo no creo que eso le sirva para vida eterna, pero tiene algo en sí mismo que ya no se llena. No le importa matar, robar, no le importa a los demás, le importa una economía que nunca la va a usar. Aunque digan que la disfruta, no la puede disfrutar, porque tiene que andar hasta escondido y con unos 5 o más guardaespaldas para poder salir. No tiene ni privacidad, o sea que pierde hasta la privacidad y dice que es felicidad tener tantísima economía. No es bueno tener mucho, pero tampoco es bueno tener muy poco. Pero tampoco es bueno llegar yo y tener 2 generaciones o 2 razas, porque una tiene economía y la otra no tiene. Una vale, otra no vale. Y si un pobre, como se dice, está por ahí en la calle, vale más un perro o un animal que un pobre, porque hasta los animales tienen leyes. Ya el perro tiene donde lo recojan, pobrecito, demandan y todo, pero usted ve todo eso en la calle, nada de que... ¿Quién es una persona? Y si usted ve al burro cargando por una calle, eso es maltrato animal. Pero si ve al pobre trabajando 12 horas de sol a sol, ya eso no es maltrato humano, porque los humanos no tienen precio. No sirven para nada según los estatutos terrenales. Pero para Dios valen más los pobres que los ricos, porque la salvación se la entregó a los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siempre a los ricos les echó. ¿Por qué? Porque al rico no le importa la vida humana, le importa sus pertenencias, su economía. Pero hay muchos predicadores que todavía andan predicando economía en contra de lo que Dios mandó predicar. Andan predicando economía y se cobijan con el manto de la religión. Andan predicando guerra y se cobijan con el manto de la religión. Llevan una religión de guerra que, si usted miran, les ha dado resultado. ¿Con qué se hicieron los grandes imperios, el imperio romano? Con una religión. Sometiendo a la gente a una religión y con el otro lado el arma, la espada o el fusil para esclavizarlos y llevarles toda su economía.
Pero hay veces leemos las escrituras y no encontramos nada de eso. Solamente encontramos de que el rico hay que ayudarlo y ponerlo más rico y es el que manda y el que tiene que pasar por carpeta roja, y el pobre no existe. Y cuando haya esa diferencia y haya esa diferencia entre los grupos religiosos, no creo que vayan a ir al reino de los cielos. El que hace distinción de personas no conoce a Dios, ni sabe el plan de Dios. Así que nosotros en estos tiempos tenemos que estar anunciando la salvación, la que está en el Nuevo Testamento, la que Jesús dijo: todo el que cree en mí, todo el que cree en su nombre o en mi nombre y se haga bautizar será salvo, será parte de mi familia. La fidelidad lo llevará a tener el Espíritu Santo. Pero, ¿estamos predicando la verdad? No. Aunque hablen de la Biblia y tenga un poco cosas que sean ciertas, si tiene el 10% de mentira, es una mentira. Porque no hay mentira que no tenga, aunque sea el 90 o el 80% de verdad, porque el resto sería una fábula. O me van a decir a mí que Caperucita Roja es una mentira. No, es una fábula. Y así hay muchos predicando fábulas, cuentos únicamente de hadas, pero la verdad la han desechado. Pero mire, está casi igual. Satanás ha dejado las cosas casi iguales y las ha vuelto mentiras. Y si quieren, lean cómo tienen cambiado Juan 1, o sea, los primeros versos. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Y si usted tiene un poquito abierta la memoria, ¿qué es verbo? Verbo es palabra, o verbo es mensaje, o verbo es... No es que el verbo sea algo que por allá sea de algún... El verbo viene del griego, pero es lo mismo, palabra. Y dijo: en el principio se escuchaban unas palabras y las palabras eran de Dios o son de Dios. Y Dios hizo el mundo por medio de sus palabras y sin esas palabras nada existe. O sea que, ¿existe otro Dios? No. Y para existir otro Dios tendría que ser mudo. Cuando yo divido la palabra de Dios, tengo un Dios mudo. Cuando divido la sabiduría de Dios, tengo un Dios bobo. Y cuando divido el poder de Dios, entonces ¿qué Dios tengo? Yo no sé hasta dónde llega la inteligencia de los seres humanos para creer más en la mentira que en la verdad. Yo no sé hasta dónde hemos llegado, que ya nos gusta que lo que diga fulano es la pura verdad. Tenemos ese, como dice un profeta. Nos le pegamos a un noticiero y todo lo que digan es la verdad. Y miramos el noticiero, ¿de quién es dueño? Pues un imperio, un multimillonario. ¿Cuándo el multimillonario va a hablar bien de los pobres? ¿O cuándo un imperio va a hablar bien del que no habla bien del imperio? Siempre eso. Lo cataloga de lo que quiera para poderlo matar, para poderlo sacar. ¿A Jesús de qué lo catalogaron? De todo lo que quisieron para poderlo matar. Y así han hecho con muchos y seguirán haciendo. Porque nosotros los pobres o los que no tenemos nada nos creemos todo cuento. Y por eso hay tantísimas iglesias religiosas. Porque nosotros no escudriñamos, solamente escuchamos y me trata bien, me va bien, así me saque la lengua después, pero me trató bien. No sé hasta dónde iremos a llegar con esta clase de raza humana que tenemos en estos últimos tiempos. Si no cambiamos esa manera de pensar, yo no creo que podamos ser salvos de la ira venidera. Bendito el nombre de Jesús. Sí, hermano y amigo, los invito, sigamos adelante, escudriñe. Nunca comparta mentiras, así las predique alguien. Porque hay muchos compartiendo mentiras, no porque las predicador, el presbítero, hay muchos diciendo las 3 manifestaciones de Dios, sí, cítame. Eso es mentira, es tapar una mentira con otra. Porque manifestarse es hacerse visible. Y Dios es Padre de la creación, Dios es Espíritu, el Padre de la creación. Entonces, ¿dónde están las manifestaciones? Una sola manifestación en carne se ha hecho Dios. ¿Y usted encuentra a la gente? ¿Quién se los predicó? Le creyeron a un superhombre, no espiritual, sino mundano, que les predicó mentiras y andan predicando mentiras. Y muchos afirman todo lo que diga un libro, sin saber cuáles son las raíces del libro, quién lo hizo y para qué lo hizo. Que mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Seguimos las cosas del mundo o seguimos a nuestro Señor Jesús? Así que los voy a dejar hasta acá y los invito, sigamos adelante. Digo, no coma cuentos, escudriñe, busque alguna otra fuente.
Mire bien lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que no caigamos otra vez en el error de siempre. Bendito el nombre de Jesús. Así que dejamos hasta acá, le vamos a dar gracias a nuestro